bienvenido al canal Vida TV, bienvenido a tu programa El Encuentro. Hoy estaremos al encuentro de un Dios de conquista, un Dios de victoria, un Dios de lo imposible. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, quiero colocar este programa en tus manos, Señor. Quiero pedirte que seas tú impartiendo de tu palabra, que tu palabra nos lleve camino de bien y a camino de rectitud, que sea lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hoy quiero hablarles, hoy he titulado el mensaje Tiempo de Conquista. Y el libro de Josué se encuentra entre los libros históricos, es el sexto libro del Antiguo Testamento y lleva el nombre de quien se le atribuye su escritura. Aunque no hay certeza que haya sido Josué el autor del mismo, el libro fácilmente se divide en tres partes. Hoy vamos a estar entrando en el libro de Josué, hablando de un gran hombre de Dios que pudo conquistar, tomado de la mano derecha y de la mano de justicia del Dios Todopoderoso. Y este libro se divide en tres partes. La primera parte, la conquista, que duró como 7 años, está en el capítulo 1 hasta el 12, desde el capítulo 2 hasta el asentamiento en la tierra, que duró como 25 años, desde el capítulo 13 al 21, y la tercera parte, la consagración del pueblo, que lo podemos ver en los capítulos 22 y 24. El nombre de Josué significa Jehová Salvador, o Dios, ¿de qué? De salvación. Josué nació en Egipto y estuvo en la peregrinación del desierto, y él acompañó a Moisés al monte de Sinaí. Y fue uno de los 2 espías que fueron a espiar la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb tuvieron la fe y tuvieron el coraje de abocarse a la conquista de la tierra prometida. Ellos fueron los únicos que dijeron, sí podemos, en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios Todopoderoso, en el nombre de Jehová, para este tiempo. Y Josué asumió el liderazgo después de la muerte de Moisés. Y Josué tuvo un llamado a conquistar. Un llamado, si alguien tuvo un llamado a establecer una conquista, fue Josué. Y podemos ver en el primer capítulo del libro de Josué, mire lo interesante, cómo fue su llamado. En su capítulo 1, en su versículo 9, mire lo que dice. Y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Este llamado de Dios para Josué, mire lo interesante. Levántate, activó sus dones, le dio misión, te encomiendo a este pueblo, su mano benéfica, es decir, el poder y el favor de las victorias que había ganado Moisés, así como vio la mano y el favor en la vida de Moisés, Dios le estaba diciendo, así voy a estar contigo, vas a ver esas victorias también en tu vida y en tu liderazgo. Le dio territorio, lo que pisares con la planta de tus pies, le dio gobierno, le mostró la grandeza del territorio que poseería sobre sus enemigos. Y le mostró los obstáculos que ya estaban vencidos porque le dijo, nadie podrá hacerte frente. Le dio compromiso, le dijo, esfuérzate, sé valiente. Este era el aporte que Josué iba a hacer. Una parte la iba a hacer Dios, pero la otra parte la iba a hacer Josué. La clave de la conquista era que no se apartara de la palabra de Dios, que no se apartara de la instrucción, que no se apartara de esa conversación continua con Dios que le iba a dar todas las estrategias para las victorias de todas las batallas que él iba a enfrentar. Y le dio provisión, a mayor compromiso, el Señor nos da provisión para poder estar en ese compromiso. Le dijo, esfuérzate y sé valiente, y a quien más le da, más se le demanda. Él le dio provisión para ese tiempo, pero también le iba a demandar mucho a Josué en el tiempo de conquista. Le dio advertencia, le dijo, las dificultades vendrán en tiempos de desánimo, vendrán tiempos de llorar, vendrán tiempos donde tus fuerzas se agotarán. Le dijo, no temas ni desmayes, mi presencia prometida te acompaña. Promesa de victoria, le aseguró conquista, que iba a conquistar la tierra prometida. La Escritura enseña que cuando el Mesías regrese, vendrá por todos sus escogidos y nos llevará a la tierra prometida, la ciudad del gran rey, y eso nos demanda entrega. Para conquistar, nos demanda a nosotros, así como Josué, tener un espíritu de conquista, un espíritu que nos equipa, el Espíritu Santo, y nos promete la presencia de Dios todos los días. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. El Señor les dice que su permanencia en la tierra sería con prosperidad, con bendiciones, y dependía únicamente de ¿qué? De su obediencia, de su fidelidad a los mandatos
de la palabra, a sus mandatos. Nuestra tierra prometida hoy es la vida eterna. El Señor conquista nuestro corazón como una novia. Como un esposo pide un amor recíproco, que lo conquiste también a él. Y nos comprometemos después a conquistar juntos y a establecer batallas donde Dios participará, pero nosotros participaremos con él por medio de ese Espíritu Santo. El gran y único conquistador perfecto es Jesús y Él lo hará por nosotros. Y ya lo hizo y nos estableció victoria. El Espíritu Santo viene a despertar en nuestros corazones y darnos un espíritu de conquista, un espíritu que nos permita romper nuestras limitaciones, romper nuestros temores y seguir avanzando. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, dice la palabra en 2 de Timoteo 2, del 1 al 7. Él nos ha dado un espíritu conquistador. Desde el lugar que cada uno de nosotros ocupa, también tenemos una conquista que hacer, territorios físicos y territorios sobrenaturales que debemos conquistar. Y ese territorio físico que nosotros debemos conquistar no es más que nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque nosotros tenemos un libre albedrío, nosotros nos tenemos que conquistar a nosotros mismos. Dios quiere conquistar nuestros corazones, pero después nosotros debemos conquistar nuestras pasiones. Y la conquista sobrenatural, el poder de la herencia, de la victoria de la cruz, los prodigios, los milagros, el poder de Dios y la autoridad en el mundo espiritual vienen después que los conquistemos. La Biblia nos enseña que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Vamos a ir de batalla en victoria, rumbo a la tierra prometida, en nuestra peregrinación de la vida. Vamos a ver un ejemplo que se encuentra en la palabra, un extraordinario evento de conquista, y lo vemos en Jericó. Allí podemos observar obediencia, adoración, fe, y le invito a leer conmigo. Después que entramos en este contexto de conquista, específicamente en el libro de Josué, en su capítulo 6, de su versículo 1 al 27, vamos a ver lo que dice la palabra, cómo fue la toma de Jericó. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Y ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de una ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante, y llamando pues a Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, le dijo: llevad el arca del pacto. Interesante. Y 7 sacerdotes, llevad bocinas de cuerno de carnero y delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritar. Entonces gritaréis. Y así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas de cuerno de carnero. Fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y retaguardia iba detrás del arca de Jehová, mientras las bocinas que se tocaban continuamente. Y así dieron otra vez a la ciudad el segundo día,
y volvieron al campamento y de esta manera hicieron ¿durante cuánto? Durante 6 días. Y al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová, ¿quién? Porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa de anatema, no sea que hagáis anatema en el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó ¿con qué? Con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Aleluya, aleluya. Vamos a desarrollar lo que dice la palabra. Vamos a ver qué sucedió, cómo se derribó este muro. Y mire que en Josué 6, en su versículo 1, dice que estaba bien cerrada, estaba cerrada, pero explica, dice bien cerrada a causa de los hijos de Israel. ¿Y sabe qué? Nadie entraba y nadie salía. Y es interesante cómo comienza el capítulo 6 del libro de Josué con una descripción de impenetrable. Estaba cerrada, bien cerrada, nadie entraba, nadie salía. Desde la perspectiva humana, esto sería una batalla difícil, esto sería una batalla imposible. Y este panorama tenía algo que sobresale entre líneas del pasaje. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Qué interesante que Dios le dijo: yo he entregado. Cuando Dios está en nuestras batallas, cuando Dios entra en nuestras circunstancias, Dios, y lo involucramos dentro de nuestra vida, Él nos anticipa la victoria antes de librarla. Cuando Dios entra en nuestras batallas, en aquellos lugares donde no encontramos salidas, estamos amurallados, estamos encerrados, allí llega el Dios de lo imposible a impartirnos de su promesa, a impartirnos de su victoria, a impartirnos de su respaldo, a darnos victoria, a despertarnos un espíritu de conquista para conquistar ¿qué? Los territorios que el Dios Todopoderoso ya nos ha prometido y que ya Él ha librado por nosotros y que simplemente quiere que nosotros conquistemos. Una de las batallas más emblemáticas de la vida del pueblo de Israel, liderizado por Josué, fue la caída de los muros de Jericó. Los cananeos deben ser despojados si es que Israel ocupa lo que Dios le prometió. Muchos de nuestros territorios están siendo ocupados por los cananeos o ocupados por la representación del mal, porque nosotros tenemos que avanzar con un territorio de conquista. ¿Para qué? Para obtener lo que Dios ya nos ha prometido. Jericó no era una ciudad grande, dice él, pero era importante, una fortaleza que es formidable. Si Israel pudiera derrotar Jericó, ellos podrían derrotar cualquier cosa, si van a romper sus limitadas, porque sabe que cuando usted conoce al Dios de lo imposible, va por más. Va por más. Cuando usted conquista un territorio, si usted conquista a los cananeos, va a querer conquistar otros territorios que sabe que Dios le va a dar la victoria. Hay territorios que el Señor nos puede entregar cuando libramos batallas y conquistamos en su nombre. Y eso nos da un rango espiritual. Eso nos hace generales en el mundo espiritual. Somos conocedores. Por eso es que hay lo que se llama territorio conquistado. Cuando usted está en una circunstancia donde usted ha sobresalido de esa circunstancia o usted ha vivido una experiencia de esa circunstancia, ese es su territorio conquistado. Ese es su territorio conquistado. Por eso es que es muy fácil que alguien quiera decirte que tú no tienes la capacidad de hablarle de algo porque tú caíste en alguna circunstancia o porque tú estuviste mucho tiempo en una circunstancia. Al contrario, el territorio conquistado es el que te da autoridad para hablar sobre él. Por eso es que lo más importante cuando nosotros somos sacados de algún territorio o conquistamos un territorio es dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido, porque nadie más puede estar mayor capacitado para ayudar a otro, aquel que igual vivió una circunstancia similar o estuvo amurallado sin salida y pudo salir con la ayuda de Dios.
¿Qué lo hace tan extraordinario esta experiencia en Jericó? Que la primera conquista es la obediencia a Dios en todas sus dimensiones. Vemos cómo este pueblo, como Josué como líder, como los sacerdotes, como los ancianos, como el pueblo de Israel obedeció a Dios por encima de toda lógica humana. La palabra obedecer viene del latín y significa que saber escuchar. Y en hebreo este término hace referencia a oír, escuchar y ser sumiso a las órdenes de un superior. Se considera una virtud y un deber que toda la persona creyente debe tener. Debemos ser que obediente. La obediencia es la que nos ayuda a tener una relación con Dios correcta. Por el lado de Jericó, ¿qué podemos ver? ¿Qué nos puede enseñar Jericó a nosotros? Que Jericó era una ciudad importante, ya lo dijimos, que era una ciudad fuerte, también lo sabemos, que Jericó era una ciudad amurallada, que parecía impenetrable, que Jericó contaba que con un excelente ejército, con un rey de ejército, de un ejército grande, y era incluso mayor que el pueblo de Israel. Esto hacía de que de Jericó una ciudad prácticamente imposible de conquistar. Hay conquistas imposibles que se presentan en nuestra vida para mostrar a un Dios que para él todo le es posible. Por el lado del pueblo de Israel vemos un líder que consulta a Dios cada vez que va a la batalla. Tiene una intimidad con Dios, le pregunta a Dios cómo ir a esa batalla. Un pueblo sujeto a su líder, un pueblo que ama a Dios y cree que Dios los va a sacar de cada circunstancia. Una unidad a la hora de cumplir las instrucciones dadas por Dios. Y vemos una estrategia que estaba muy lejos de ser una estrategia militar, muy lejos de ser una estrategia lógica. Era una estrategia que venía directamente del cielo. Muchas veces nosotros podemos estar yendo a la izquierda y Dios quiere que nos vamos a la derecha, o podemos estar yendo a la derecha y Dios quiere que vayamos a la izquierda, o que simplemente los planes de Dios son tan ilógicos para nosotros que no queremos ejecutarlo. Pero esto es lo que estamos viendo en la victoria de Jericó, que ellos creyeron y obedecieron las órdenes de Dios y la estrategia militar que Dios tenía, así fuese inusual, así no estuviese dentro de los parámetros humanos. La estrategia y las directrices, mire cómo dicen sus versículos 3 al 7 del capítulo 6, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto lo haréis por 6 días. Qué interesante. Hacer continuamente una misma forma por 6 días, como una paciencia que ellos estaban desarrollando. Y a veces, muchas veces estamos rodeando nuestra circunstancia por un día, rodeamos nuestra circunstancia por un segundo día, rodeamos nuestra circunstancia por un tercer día. Pero el método de guerra no era lo que en el sentido común podrían ellos verlo. Podríamos nosotros estar igual dando vueltas a nuestras murallas por tantos días y podríamos estar perdiendo nuestra fe porque a lo mejor la muralla no está cayendo y nosotros estamos dando vueltas y nos hace adorar a Dios en el silencio de nuestro corazón y creer que Dios puede hacerlo. Estaban callados marchando alrededor del muro, solo tenían que caminar por él callados. Y en los muros de Jericó fueron 6 vueltas de obediencia, de adoración y de fe a quién, al Dios Todopoderoso. Y eso desató un poder sobrenatural de Dios sobre ellos. Cuando Dios te entrega algo, te da la estrategia con la cual debes actuar para poseerlo. Dios te lo entrega y Dios te da la estrategia. La ciudad estaba fortificada por un doble muro, el extremo de casi 2 metros de grueso y el interno de casi 4. Se colocaban troncos a lo largo de esto apoyando cosas sobre las paredes. Debido a lo que Jericó estaba construido en un monte, solo se podía tomar que al subir por una pendiente bien pronunciada, lo cual colocaba a los israelitas en una posición de gran desventaja. Nosotros no podemos conquistar en el piso, tenemos que subir, tenemos que escalar niveles espirituales y ese nivel espiritual nos puede agotar, pero debemos subir para conquistar nuestro Jericó. A veces hemos perdido bendiciones que Dios nos ha dado por no actuar de la manera que Él quiere que actuemos. Actuemos conforme a la voluntad de Dios. Él es bueno, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Se requería una gran fe de parte de Josué, una gran fe de parte de los ancianos, una gran fe de parte del pueblo de Dios, de creer, de estar quietos y conocer que yo soy Jehová. Estar quieto, callar, callar,
guardaos de la murmuración incrédula. En primer lugar, podemos ver cómo Josué tenía muy claro y vivió la murmuración que se pronunció en la incredulidad por 40 años en el desierto. ¿Será que hay momentos en que el Señor nos enseña incluso a callar? Había una generación que entró, que esta era una nueva generación, ¿verdad? Que en el momento que se espió por primera vez ellos no estaban. Entonces, a veces guardar tus palabras, si nos vas a hablar el decreto o la palabra de Dios, los versículos de Dios, sus promesas, sus pensamientos, el corazón de Dios, es mejor guardar silencio. O si otros están hablando lo que Dios no está diciendo, es mejor guardar silencio. Si está siendo calumniado, si está siendo vituperiado, es mejor guardar silencio. Debemos guardar silencio en nuestras guerras. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? Guardó silencio en la cruz, no abrió su boca. Hay momentos en que nosotros debemos cerrar nuestra boca y no defendernos, sino dar vueltas en adoración y en fe sabiendo que Dios está haciendo algo. Incluso si ya alguien está dando argumentos de una circunstancia en la cual usted está involucrado, guarde silencio si el Señor dijo que no abriera su boca. Ese es un silencio que da agonía, que da dolor, porque no hay algo más difícil para el ser humano que cerrar su boca y dejar que todos hablen. Pero hay que esperar que Dios te permita hablar. Mire lo que dice el versículo 6 al 8 al 11. Comenzaron su plan de guerra tal cual como les fue indicado. Y llamó pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes para decirles que llevaran el arca del pacto. Eso era algo inusual porque regularmente los sacerdotes y el arca del pacto no iban con Israel a la batalla. Llevar el arca del pacto sería algo como importante para esta victoria porque siempre debemos involucrar la presencia de Dios en nuestras batallas. Siempre debemos hacer el testimonio. Tenemos que nosotros mostrar a Jesucristo. Tenemos que mostrar la presencia de Dios. Tenemos que mostrar el Espíritu Santo. Tenemos que dar testimonio que Dios está con nosotros. Que cuando nos vean, la presencia de Dios se haga visible para nuestros enemigos. No solo era algo inusual para el pueblo o para los sacerdotes, sino para Josué como líder decirles a ellos que actuaran de esa manera. Es importante que incluso cuando Dios nos da una palabra, debemos soltarla al pueblo, debemos soltarla a los ancianos. Porque si viene una instrucción de Dios, Él trabajará en el corazón de otros para que la instrucción sea entregada. Así que Josué hubo hablado al pueblo y hubo hablado también a los sacerdotes. Y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Este era un plan para la victoria en el cual sería claramente que la obra del Dios Todopoderoso estaba allí. Dios entregó a Josué y a los ancianos al pueblo una parte de la participación y les dio un tiempo de conquista, aunque se iba a hacer el modo de Dios y la gloria, la honra, la alabanza iba a ser para Él, porque estaban librando una batalla que se veía impenetrable, imposible para los ojos de los hombres. Para Dios todo era posible, pero Dios involucró a Josué, a los ancianos y a los sacerdotes y al pueblo de Israel para librar la batalla con Él. Nosotros debemos involucrarnos en nuestras batallas. Aunque Dios está en el asunto, nosotros debemos accionar en la tierra lo que Dios nos ha impartido en el cielo. Si un territorio Él nos ha de entregar, nosotros tenemos que ser partícipe con Él, tomarnos de su mano derecha, de su mano de justicia, de su mano de favor, de su palabra para avanzar. Del versículo 12 al 14 dice que así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera hicieron durante 6 días. Wow, y así que Josué hubo hablado al pueblo, Josué no piensa lo que el Señor les dijo, simplemente se los dijo. El Señor, Josué como líder no dijo, ¿será que ellos podrán entender lo que les estoy hablando? Nosotros tenemos que simplemente avanzar con la palabra de promesa que Dios nos ha entregado y entregársela a otros, que puede abrir puertas para otros. Tenemos que impartir la palabra, la promesa, la bendición. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Él nos amó primero y por medio de ese amor nosotros vamos a conquistar territorios. Así que Él hizo que el arca de Jehová diera vueltas alrededor de la ciudad como Dios se lo había enviado. Era un testimonio de obediencia y un testimonio de adoración y de fe. Se necesita valentía de parte de Israel para hacerlo.
¿Qué más necesitó Israel? Necesitó resistencia. Tenemos que ser resistentes. Hay que ser resistente a lo que estamos haciendo. Y también hubo en ellos, a lo mejor en algún momento cuando estuvieron una marcha silenciosa, ellos no entendían esos puntos de vista, tenían que dar vueltas en el desierto, como se llama en Jericó. ¿Para qué? Para poder dar que el grito de victoria. Fíjese que siempre llegará el día de usted dar un grito de victoria. En el versículo 15 dice, del mismo capítulo 6 dice que al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vueltas a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vueltas alrededor de ella. 7 veces, que es el número perfecto del Dios Todopoderoso que completó la creación. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, ¿qué dijo el pueblo? Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Al séptimo día, marcharon incluso en un sábado, pero ahí se ve la obra de soberanía y gracia y poder del Dios Todopoderoso. Las temporadas, el momento, el lugar de avanzar, el lugar de callar, el lugar de hablar, lo muestra el Dios Todopoderoso. Gritad, porque Jehová ha entregado la ciudad. Después de días de silencio, Jehová les entregó la ciudad. Si hay algo que duele en la vida es callar en medio de nuestras batallas. Hay momentos que no podemos hablar para defendernos. Hay momentos en que Dios nos pedirá que guardemos silencio, lo vuelvo a decir. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus, ¿qué? De sus trasquiladores. ¿Qué hizo? Enmudeció y no abrió su boca. Pero aquí vemos que siempre vendrá un día del grito de victoria. Dios hablará por nosotros. Dios nos dará la victoria. Dios cerrará la boca de los leones. Dios cerrará la boca. Dios abrirá su boca para dar testimonio de quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Dios mostrará qué piensa de usted. Dios le entregará a usted los territorios. Así usted esté guardando silencio y no abra su boca. Dios le permitirá que usted dé un grito de victoria en el momento y la circunstancia que Él lo haya determinado. Y fíjese que en sus versículos 22 al 25 dice que aquí aparece un personaje interesantísimo, que es Rahab. Interesantísimo, porque Rahab representa la obra de conquista, la obra redentora, la conquista de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era Rahab? Rahab dice la Biblia, que era una prostituta, y es una prostituta que en este lugar donde estaban ellos se refugiaron en casa de ella, y gracias a que se refugiaron en la casa de Rahab, fueron salvados. Pero mire, la prostitución en la palabra es sinónimo de idolatría. Ellos quedan con ella, con Rahab, que harían una marca, atarían un cordón rojo de grana por el cual nos colgaste y reunirás a tu familia, padre, madre, hermanos y hermanas. Qué interesante. Le dijeron que colocaran una marca. La grana o la grana, cochinilla, mire, proviene de un insecto, Coccus cacti, parásitos del nopal. Se cría de un modo silvestre y permite ser cultivada. Este tinte se obtiene, mire cómo se obtiene, de la desecación y molienda de las hembras de esta especie y produce que el rojo carmín. Cuando las hembras de este gusano van a dar a luz, se van inflando y se van inflando hasta que explotan y dejan este tinte rojo utilizado para teñir telas. Pero mire qué interesante, pero esta mancha roja en el árbol, cuando los gusanos explotan en un madero, en el árbol, con el paso del tiempo se torna blanca. Y mire lo que dice el Salmo 22:6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado por el pueblo, del pueblo. En este salmo se habla muy proféticamente sobre la crucificación de nuestro Señor Jesucristo. El término de este versículo de gusano es el mismo término del gusano que se crea en la grana. Analicen esta similitud. Jesucristo, nuestro Salvador, toma la forma de este gusano en la cruz. ¿En qué? En un madero. Él está clavado en un madero, su corazón literalmente explota a causa de todo lo que afrontó y experimentó el Señor. Y básicamente le sucedió lo mismo que el gusano.
De su sangre, de la sangre del Señor, del Hijo del Dios, descienden muchos hijos de Dios y con el tiempo, ¿qué sucede con estos pecados entonces? Son que emblanquecidos. Miren lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán ¿qué? Emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Aleluya. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. La representación del adulterio y prostitución del pueblo, la obra redentora de Jesucristo con todo aquel que se arrepiente. A quien le va a predicar la iglesia, a la Rahab de este momento. Dios nos ha redimido y Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. No importa tu condición, no importa tu prostitución, no importa tu idolatría. Si tú le abres la puerta de tu casa al Dios Todopoderoso y su sangre está como marca en tu casa, tú serás salvo en el momento de la destrucción. Tú y tu casa serás salvo. Tus hermanos, tus hermanas, tu padre, tu madre, tus hijos, tus sobrinos serán salvos por medio de esa sangre que explotó, ese corazón que explotó en el madero, y por medio de esa sangre, allí hará blanco como la lana nuestros pecados. Su sangre nos purifica, su sangre nos limpia y su sangre nos da una nueva oportunidad. Así que conquistemos nuestra tierra prometida, conquistémonos a nosotros mismos, tengamos la fe y la obediencia para creer en este plan, para esta batalla, en el plan de quién, de Dios. Tengamos la obediencia de Josué e Israel, que siguieron el plan de la batalla exactamente como Dios le dijo. Tengamos el valor, tengamos la resistencia para seguir este plan por medio, así estemos presentando peligro, agonía. Guardemos silencio, no abramos nuestra boca, no nos defendamos. Esperemos el séptimo día para gritar la victoria que Jesucristo nos da por sobre cada territorio. Deje que hablen, que Dios va a hablar por usted. Tenga la certeza que Dios lo está salvando, que Dios lo está redimiendo, que Dios lo está purificando, que Dios le está entregando victoria y que su tierra prometida, que es la vida eterna, usted la va a conquistar. Israel no se apoyó en métodos humanos ni en métodos lógicos. Su confianza estaba en el Señor. Aleluya. No actuemos de manera lógica, actuemos conforme a la voluntad de Dios. Y aquella obra redentora en la cruz permitirá que la salvación y la vida eterna y la victoria y la conquista lleguen a nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos la victoria en cada una de nuestras batallas. Te pedimos, Señor, que nuestros Jericó sean amurallados con amor, con fe, con obediencia, con adoración, Padre de la Gloria. Te pido, Padre de la Gloria, en el nombre de Jesús, que nos permitas a cerrar nuestra boca, así como tú lo hiciste en tu conquista en la cruz, Padre de la Gloria. Y que podamos un día, el séptimo día, Señor, gritar, Señor, a dar el grito de victoria sobre ese territorio que tú nos has entregado, y que guardemos silencio y que solo adoremos y confiemos que tú estás con nosotros. Suspende para siempre la opresión y el control del maligno en medio nuestro, Padre. Danos, Señor, en nuestro libre albedrío que podamos conquistar nuestro corazón y entregarte nuestra vida, alma, mente, cuerpo y espíritu, Padre. Te pedimos que tú tengas un dominio completo sobre nosotros. Ahuyenta con tu presencia a todos nuestros enemigos. Revela tu poder, revela tu gloria delante de nuestros enemigos, porque se nos ha dado toda potestad sobre serpientes y sobre escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesucristo ha vencido y ha despojado al enemigo de nuestras almas. Él vino a deshacer toda obra del maligno en el nombre de Jesús de Nazaret. Para eso ha aparecido el Hijo de Dios, para expulsar al enemigo de donde, fuera de nuestra vida y fuera de nuestra familia. Así como tú traes salvación, trajiste salvación a la familia de Rahab y a Rahab, así creemos que tú estás trayendo salvación y vida eterna a nuestra vida y a nuestra familia, así como la purificaste, Señor, la purificaste con tu sangre, así nos purificas en este tiempo para conquistar el territorio
Señor, que tú nos has entregado. Guíanos por el camino que debemos seguir. Que tu palabra sea lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestro camino. Adiestra nuestras manos para la batalla, nuestros brazos para tensar el arco de bronce y afirma nuestros dedos para la pelea. Él hace nuestros pies como de sierva y nos afirma en nuestras alturas. Pues contigo aplastaremos ejércitos de las tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret, escalaremos murallas, derribaremos murallas y las escalaremos en tu nombre. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro amigo fiel, tú eres el león de Judá, el cordero inmaculado sin mancha, y tú eres todo para nosotros. Hoy declaramos tiempo de victoria, hoy declaramos tiempo de conquista en nuestras vidas, y hoy levantamos nuestras miradas al cielo, sabiendo y creyendo con fe que tú nos darás dirección, tú nos darás instrucción del cielo, Padre. Y nosotros obedeceremos, Padre, para que esta batalla podamos establecer, Señor, la victoria, porque tú nos has entregado este territorio en el nombre de Jesús de Nazaret, y en él te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.